Buenos días, mi nombre es Eric Machuca y junto con César Vélez somos los coordinadores de revisiones clínicas del módulo de cirugía. El día de hoy, las externas Camila Bazán y Fiorella Peso presentarán el tema apendicitis, hernias y obstrucción intestinal. Adelante, chicas. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre apendicitis, hernias y obstrucción intestinal. Nosotros somos las externas de quinto año, Camila Bazán y Fiorella Peso. Los temas a desarrollar va a ser apendicitis, vamos a ver lo que es anatomía, etiopatogenia, clínica y diagnóstico, imágenes, manejo, cirugía y complicaciones. En cuanto a hernias, vamos a ver componentes de la hernia, clasificaciones, hernia femoral o crural, la anatomía, hernia inguinal, la anatomía, clasificación, diagnóstico y manejo. En cuanto a obstrucción intestinal, vamos a ver lo que es generalidades, causas de obstrucción intestinal, clínica, diagnóstico y manejo, válvula de sigmoides, clínica, diagnóstico y manejo, y terminamos con un caso clínico. La apendicitis es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico y en la anatomía es importante saber cuál es el tamaño, el cual puede variar de 5 a 35 centímetros, puede tener un diámetro de 0,5 a 1 centímetro y la irrigación es dada por la arteria apendicular, la cual va a pasar por el mesoapéndice y este mesoapéndice actúa como un medio de sostén. La base apendicular se va a ubicar donde convergen las tres tenias en la punta del ciego y luego esta base se eleva. Y finalmente la punta del apéndice indica la dirección. Dependiendo de qué dirección se encuentra, se puede identificar la presentación anatómica. Como podemos ver, la más común es la retrocecal con un 60%, pero existen otras presentaciones, como la pélvica, la subcecal, la preiliar y la posiliar. En cuanto a la etiopatogenia, todo inicia con una obstrucción intraluminal, genera una producción de moco, un aumento de la presión intraluminal y proliferación bacteriana. Llega a una alteración del drenaje venoso, edema de la pared apendicular, una alteración de la irrigación arterial que puede generar una isquemia, necrosis, perforación y puede llegar hasta complicarse con una peritonitis. Los tipos de bacterias que pueden producir la apendicitis pueden ser anaerobias, y la más común es la Bacteroides fragilis, como también puede producirlo las aerobias, que tenemos la más común que es la E. coli. Las causas más comunes, según el grupo etario, tenemos en niño, que es por hiperplasia linfoide, y en adultos tenemos por fecalito. En cuanto a la clínica y diagnóstico, es importante tener en cuenta tres cosas: la clínica que presenta el paciente, los resultados del examen de laboratorio y las imágenes. El diagnóstico de la apendicitis generalmente es clínico y para ello existe una herramienta muy importante que es la escala diagnóstica de Alvarado. Esta escala cuenta con distintos criterios y cada uno va a tener un valor. Como se puede ver en la imagen del lado derecho, vamos a ver los criterios que son dolor en cuadrante inferior derecho, signo de Bloomberg positivo, migración del dolor, que también se conoce como cronología del dolor de Murphy. Puede haber también náuseas o vómitos, anorexia, que una temperatura oral sea superior a 37,2, que el recuento leucocitario sea mayor a 10.000, o hasta que haya neutrofilia mayor de 70%. Entonces, cada criterio tiene un valor y dependiendo de cuáles cumple el paciente, se va sumando y se obtiene un puntaje. Dependiendo del puntaje, esto va a permitir a la persona encargada de realizar esta escala tomar una decisión. Si es negativo para apendicitis, si es una posible apendicitis, si es una probable apendicitis o definitivamente se confirma que es una apendicitis. Es necesario saber también cuáles son los diagnósticos diferenciales de la apendicitis. Por ejemplo, en hombres se puede confundir con una torsión testicular, en mujeres puede ser por una enfermedad inflamatoria pélvica o en niños puede ser por una gastroenteritis. Con respecto al estudio de imágenes, vamos a utilizar a la ecografía como principal apoyo diagnóstico por su alta sensibilidad y especificidad.
En la ecografía abdominal se suele observar una imagen tubular no compresible de paredes engrosadas. En la imagen superior derecha, con la letra A, podemos observar un apéndice normal, que si pueden ver tiene paredes delgadas en ambos planos, tanto longitudinal como frontal. Y en la imagen inferior de la derecha también vamos a poder observar un apéndice, pero que tiene paredes engrosadas y un efecto de doble pared que nos va a indicar la presencia de edema y por lo tanto de inflamación. En la imagen inferior también, pero a la izquierda, vamos a poder observar una ecografía Doppler, que también nos va a ayudar mucho para el diagnóstico, donde se puede también ver que hay un aumento del flujo sanguíneo, que también es un indicador de inflamación. También nos podemos apoyar en el diagnóstico con el uso de una radiografía de abdomen, donde podemos encontrar la presencia de un fecalito, gas en el apéndice, hilo paralítico, borramiento del psoas derecho, si es que en caso de líquido o aire por complicaciones. Y también podemos apoyarnos con una tomografía abdominal, donde podemos ver el apéndice aumentado de tamaño, mayor a 6 milímetros de diámetro, la presencia de un plastrón, líquido periapendicular o incluso también hilo intestinal. Siguiente, por favor. La cirugía que se va a realizar en el caso de apendicitis aguda viene a ser la apendicectomía, la cual se puede realizar vía laparoscópica o abierta. Generalmente la opción de la cirugía abierta se va a reservar para casos en los cuales la apendicitis aguda está complicada y se necesita un mejor panorama en la cavidad abdominal. En el caso de entrar por vía laparoscópica, se va a ingresar con 3 trócares, uno a nivel del ombligo, otro 5 centímetros de la cresta ilíaca superior y otro a nivel supraumbilical a 2 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Y en caso de entrar por vía abierta, se va a realizar una incisión oblicua en fosa ilíaca derecha. En la cirugía primero vamos a localizar el apéndice, vamos a identificar el mesoapéndice y vamos a realizar una incisión con el bisturí. Procedemos luego a ligar la base del apéndice con un punto o con electrocauterio o con grapas, y esto va a evitar la apertura y la salida del contenido del ciego. Se realiza luego una incisión y se extrae el apéndice y se realiza la inversión del muñón apendicular con una sutura. Siguiente, por favor. Con respecto al manejo, en el manejo preoperatorio es importante colocar al paciente en NPO, es decir, nada por vía oral. Lo ideal es que el paciente se encuentre en ayuno unos 6 a 8 horas antes de la cirugía. Se le coloca una sonda nasogástrica para disminuir las probabilidades de aspiración durante la inducción anestésica y se va a iniciar con la hidratación con cloruro de sodio 0,9%. Es muy importante manejar el dolor en pacientes con apendicitis, ya que el dolor suele ser severo, por lo que se le coloca metamizol vía endovenosa para lograr una correcta analgesia antes de iniciar con el procedimiento. De igual manera, también colocamos profilaxis antibiótica. En este caso se puede usar ceftriaxona con metronidazol vía endovenosa. En el perioperatorio procedemos a realizar la cirugía, la cual, como mencioné previamente, puede ser vía laparoscópica o abierta. Y en el postoperatorio vamos a continuar con la hidratación del paciente. Como este continúa en NPO, se le puede colocar dextrosa al 5%, y poco a poco se va a iniciar la alimentación y la hidratación vía oral. Por supuesto, probando día a día cómo es la tolerancia del paciente. Y en el caso de los antibióticos, estos no se van a continuar después de la cirugía, a no ser que el paciente se encuentre con alguna complicación, como por ejemplo que hayamos hallado una peritonitis. En el seguimiento es importante vigilar los signos vitales del paciente y el estado de hidratación todos los días. Hay que evaluar también el nivel del dolor del paciente para poder manejar gradualmente los analgésicos. Hay que tener también cuidado con la herida operatoria y también es importante seguir con un control por consultorio externo de cirugía 2 a 3 días después del alta para evaluar la evolución del paciente y la cicatrización de la herida operatoria. Siguiente, por favor. Las complicaciones que podemos encontrar en apendicitis viene a ser la peritonitis, la cual viene a ser una inflamación o irritación del peritoneo y de la cavidad peritoneal como consecuencia de una contaminación bacteriana. Tenemos 2 tipos de peritonitis secundaria, la circunscrita y la aguda difusa. En el caso de la peritonitis circunscrita tenemos el plastrón, el cual el organismo va a intentar bloquear este foco inflamatorio, por lo que los tejidos vecinos, ya sean asas intestinales, epíplon, peritoneo parietal u otras vísceras, van a rodear este foco infeccioso. El paciente va a mencionar que ha tenido signos o síntomas de apendicitis 7 o 10 días antes de venir al consultorio. Se va a poder palpar una masa dolorosa localizada en fosa ilíaca derecha y para el diagnóstico vamos a necesitar una tomografía abdominal donde se va a poder evidenciar el plastrón.
En el manejo básicamente es observar al paciente, dar antibiótico-terapia con ceftriaxona y metronidazol por 14 días y controlar por consultorio externo con una tomografía de abdomen para ver cómo ha ido evaluando con el tratamiento. Otra consecuencia tenemos el absceso periapendicular, que viene a ser delimitado por una pared y va a contener pus en el interior. Si este no se drena, va a poder fistulizar en la pared abdominal o en otra víscera vecina. En este caso, el paciente va a mencionar que tiene fiebre en agujas y el manejo es básicamente antibiótico-terapia y drenaje percutáneo. Y por último tenemos la peritonitis aguda difusa, la cual va a haber ya perforación apendicular y signos de irritación peritoneal, y en este caso hay que realizar un lavado de la cavidad abdominal y una apendicectomía. Siguiente, por favor. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner 2 preguntas para saber si se ha entendido lo que hemos explicado. En este caso tenemos la primera pregunta. Tenemos a un niño de 4 años con un tiempo de enfermedad de 24 horas, caracterizado por dolor en fosa ilíaca derecha intenso, rigidez abdominal, Bloomberg positivo. ¿Cuál es la conducta más apropiada a seguir? A ver, les vamos a dar unos segundos para que lo puedan responder. Bueno, la respuesta en esta pregunta es la letra D, cirugía, y la respuesta se da porque, como podemos ver en el casito, el paciente viene con un tiempo de 24 horas, es decir, que ya ha evolucionado el cuadro, el dolor ya se encuentra en la fosa ilíaca derecha, es decir, que ya migró, tiene rigidez abdominal y tiene Bloomberg positivo. Por lo tanto, todas estas características indican que ya es necesario realizar una cirugía al paciente. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes exámenes y imágenes le ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda? Igual les vamos a dar unos segundos para que la puedan responder. Y la respuesta es la B, la ecografía con compresión gradual. Como mencioné previamente, el estudio de imágenes de elección para el caso de apendicitis aguda viene a ser la ecografía, ya que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Nos podemos apoyar de otro diagnóstico de imágenes como la radiografía y la tomografía, como mencioné, pero la que más se usa en la práctica clínica viene a ser la ecografía. Siguiente. Ahora vamos a hablar de hernias. El siguiente tema, este tema es un tema muy controversial y es importante que lo entiendan muy bien. En primer lugar, ¿qué es una hernia? Una hernia es una protrusión anormal del contenido de la cavidad abdominal que va a estar cubierta por peritoneo a través de una debilidad de un tejido, de un órgano, de un orificio natural de la pared abdominal. Siguiente. Entonces, toda hernia tiene 3 componentes. Primero tiene el saco herniario, también llamado continente, que está formado por la evaginación del peritoneo y que va a salir a través del anillo. Luego está el contenido, que vienen a ser las estructuras anatómicas que van a protruir y que puede ser una porción de colon, de yeyuno o epiplo. Y por último tenemos el anillo o cuello del saco, que va a estar formado por los bordes de la aponeurosis muscular de la pared abdominal de la región en la cual va a protruir la hernia. Siguiente. Podemos clasificar la hernia de diferentes formas. En primer lugar, vamos a clasificarla según su condición, donde tenemos las hernias reductibles y las hernias irreductibles. Una hernia reductible es aquella cuyo contenido del saco va a poder reintroducirse en la cavidad abdominal, y estas a su vez pueden ser coercibles, es decir, que una vez introducida va a permanecer dentro de la cavidad hasta realizar un esfuerzo, como por ejemplo la maniobra de Valsalva, y las incoercibles, que vuelven a salir inmediatamente después de reducirse. Luego tenemos las hernias irreductibles, las cuales
el contenido herniario no va a poder reintroducirse dentro de la cavidad abdominal. Y aquí también se dividen en dos, en las encarceradas, la cual la hernia va a protruir, pero porque presenta un anillo ancho, no hay compromiso vascular ni isquémico, y las hernias estranguladas, en las cuales la hernia va a protruir, pero el anillo o el cuello del saco va a ser estrecho, por lo que va a presentar un alto riesgo de necrosis, porque va a haber compromiso vascular e isquemia, y en estos casos vamos a necesitar un manejo quirúrgico urgente. También podemos clasificar las hernias según su localización. Tenemos a la hernia inguinal, que viene a ser la más frecuente, va a surgir por encima del ligamento inguinal. Tenemos también a las hernias crurales o femorales, que van a surgir por debajo del ligamento inguinal y por un defecto de la fascia transversalis. Estas no tienen relación con el conducto inguinal y van a presentar un cuello estrecho, por lo tanto tienen un alto riesgo de encarceración o estrangulación y son las que más se complican. También es importante recordar que suelen ser más comunes en la población femenina versus la población masculina. Luego tenemos también las hernias umbilicales, las cuales pueden protruir grasa preperitoneal, asas intestinales y epiplom. Es común en recién nacidos. En estos casos se va a esperar a que se resuelva espontáneamente hasta aproximadamente los 18 o 24 meses. Si en ese caso no se resuelven, se procede a una cirugía. Y también es bastante común en personas con sobrepeso, en obesos y también embarazadas. También tenemos las hernias incisionales, también llamadas eventraciones, las cuales se van a producir por una debilidad de la pared abdominal, por una cirugía previa, es decir, por una cicatriz. Y por último también tenemos las hernias epigástricas, donde lo que va a protruir va a ser grasa preperitoneal y la protrusión va a ser a través de los vasos sanguíneos perforantes a nivel de la línea alba del abdomen. Luego tenemos también que se pueden clasificar según su contenido. Tenemos la hernia de Littré, que es la segunda imagen, en donde en el interior del saco hernario vamos a encontrar el divertículo de Meckel. Luego tenemos las hernias de Richter, las que se encuentran en la primera imagen, que viene a ser una protrusión del borde antimesentérico de una asa intestinal a través de la pared abdominal. Y el segmento de intestino delgado más afectado suele ser el hilo terminal. Luego tenemos las hernias de Amiens, que son la tercera imagen, donde vamos a encontrar un apéndice inflamado en el interior de este saco herniario y de una hernia inguinal. Y luego tenemos las hernias de Garangon, que no se encuentran aquí en la imagen, pero es importante recordar que se va a encontrar un apéndice inflamado en una hernia crural. Tenemos también las hernias lumbares o dorsales, que el contenido va a protruir a través del triángulo lumbar superior, que se conoce como también hernia de Greenfeld, que es la más frecuente, y si el contenido va a protruir por el triángulo lumbar inferior, se conoce como hernia de Petit. Y por último tenemos las hernias por deslizamiento, que es la última imagen, en el cual el saco de la hernia va a estar formada por una víscera abdominal, la cual va a protruir con el resto del saco herniario por el anillo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las hernias femorales o crurales, y para poder hablar de ellas vamos a tener que recordar algunos puntos de anatomía. Dos estructuras muy importantes que tenemos que recordar viene a ser el triángulo femoral, el cual, si vemos en la imagen de la derecha, va a estar compuesto en el techo por el ligamento inguinal. En la región medial vamos a encontrar el borde medial del músculo adductor, y en la región lateral vamos a encontrar el músculo sartorio. Y también tenemos que recordar el contenido de ese triángulo, que vienen a ser la vena, la arteria y el nervio femoral. Ahora, una vez que recordamos estos datos, vamos a poder decir que la hernia crural o femoral es aquella protrusión del contenido peritoneal por debajo de este ligamento inguinal, es decir, hacia el canal femoral, medial a estos vasos femorales. Ahora lo que vamos a ver es la hernia inguinal. Es importante saber algunas estructuras anatómicas para poder ubicarnos. Existen tres músculos principales y ahorita vamos a mencionar desde afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que vamos a tener es el oblicuo externo con su aponeurosis. Más adentro tenemos el oblicuo interno con su aponeurosis y finalmente en lo más profundo vamos a tener al músculo transverso. Existe otro músculo también importante que es el recto,
Y ahora lo que vamos a ver es esta imagen. En el lado izquierdo, primero tenemos que ubicarnos en cuál es el conducto inguinal, que es este de acá, como se puede ver aquí. Y nosotros, para poder ubicarnos en espacio y entender más o menos cómo se produce la hernia, tenemos que tener en cuenta que la vista externa, que es la que se ve en esta zona, va a ser la parte más superficial. Es decir, que si uno está viendo a una persona, lo que va a ver en la vista externa es la parte del abdomen. Entonces vamos a empezar desde lo que está más afuera hasta lo que está más adentro. Y lo que está más adentro es la vista interna. Entonces, una vez que ya nos ubicamos en el conducto inguinal, es importante saber cuáles son los límites. En la parte anterior, que es la parte de la vista externa, vamos a tener a la aponeurosis del oblicuo externo. En la pared posterior, que es lo que está más profundo, es decir, la vista interna, vamos a ver la fascia del transversalis. En la pared superior, o también se llama el techo, vamos a tener el tendón conjunto. Ese tendón conjunto es el entrecruzamiento entre el oblicuo menor y el transverso. Y finalmente tenemos la pared inferior, o el suelo, que es el ligamento inguinal. Ahora, la hernia inguinal también tiene su propia clasificación. Esta se puede dividir en hernia inguinal directa e indirecta. En cuanto a la hernia inguinal directa, se caracteriza porque su salida es a través del triángulo de Hesselbach. Este triángulo está compuesto por 3 partes. Tenemos el borde externo del recto del abdomen, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. Luego, otra característica de esta hernia directa es que se encuentra medial a los vasos epigástricos inferiores, y por último, que cuando se realiza la maniobra del Landívar se palpa. Ahora vamos a explicar un poco cómo es la maniobra del Landívar. Como se puede ver en la imagen derecha inferior, esta maniobra lo que consiste es que se va a tratar de reducir la hernia. Entonces, lo que hace el médico es comprimir el orificio profundo con una mano a 2 centímetros por encima de la parte media del pliegue inguinal, y se le pide al paciente que realice un esfuerzo. Por ejemplo, puede decirse que puje. Y en ese momento, mientras que el paciente está pujando, nosotros vamos a tratar de palpar una tumoración. Entonces, cuando se siente una tumoración, cuando se realiza esta maniobra, significa que el paciente tiene una hernia inguinal directa. Por el otro lado, tenemos a la hernia inguinal indirecta, la cual su salida es por otro conducto, que es el anillo inguinal profundo. Se encuentra lateral a los vasos epigástricos inferiores, y cuando se realiza la maniobra del Landívar, no se va a poder palpar. Ahora tenemos la clasificación de News, la cual tiene 4 tipos. La tipo 1 se va a ver la hernia inguinal indirecta, en la cual el anillo inguinal interno no se encuentra alterado, es decir, está normal. Luego tenemos el tipo 2, que también es una hernia inguinal indirecta, pero en este caso el anillo inguinal interno se encuentra dilatado, pero aparte de eso no hay otra alteración. El tipo 3 va a haber un defecto en la pared posterior, y esta se puede clasificar en 3. Una puede ser la hernia inguinal directa, otra puede ser la hernia inguinal mixta, que es la que podemos ver en la B. Y para explicar un poco a qué se refiere con la hernia inguinal mixta, lo que ocurre aquí es que primero inicia como una hernia inguinal indirecta, la cual comprime el triángulo de Hasselbach, y como ya vimos, este triángulo es por donde protruye la hernia inguinal directa. Entonces, al comprimir el triángulo, genera que también se produzca una hernia inguinal directa, y esto se va a conocer como una hernia mixta, o también llamada una hernia en pantalón. Y por último tenemos a la hernia femoral. Y finalmente, en el tipo 4 es una hernia recurrente, que ya puede ser directa, indirecta, femoral o combinada. En cuanto al manejo de la hernia inguinal, ahorita, como estamos en hermano mayor de cirugía, vamos a centrarnos en, obviamente, la cirugía. Entonces pueden ser 2 tipos, puede ser abierta o laparoscópica. Si es abierta, se puede realizar 2 procedimientos. Una herniorrafía, que es que se va a colocar puntos, y otra es una hernioplastía, en la cual se utiliza una malla.
En cuanto a la herniorrafía, tenemos a la técnica de Bassini. Esa técnica va a unir el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Y esta técnica se va a utilizar para el manejo de una hernia indirecta. También tenemos la técnica de McVeigh, la cual une el ligamento de Cooper con el tendón conjunto, y esta se va a utilizar para el manejo de una hernia directa. Por el otro lado tenemos a la cirugía laparoscópica con la hernioplastia y tenemos la técnica de Lichtenstein, la cual en la actualidad es la más utilizada, y esta lo que va a hacer es va a unir el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Otra técnica es la TAP, la cual significa hernioplastia inguinal laparoscópica transabdominal, y como dice su nombre, es preperitoneal. Y luego tenemos la TEP, que es la hernioplastia inguinal laparoscópica extraperitoneal, que bueno, como se sabe, va a ser extraperitoneal. Bueno, ahora que revisamos el tema, vamos a hacer unas preguntas. La primera dice, paciente de 45 años que acude a emergencia porque en las últimas 14 horas presenta dolor abdominal intenso y vómitos frecuentes. Al examen físico se palpa una tumoración umbilical. En la radiografía simple de abdomen se observa dilatación de heces intestinales con niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Les vamos a dar unos segundos para que puedan responderla. Y la respuesta es la D, hernia encarcerada. El paciente tiene síntomas de dolor abdominal intenso y vómitos. En el examen físico se va a palpar esta tumoración en la región umbilical y en la radiografía se observan esta dilatación de heces intestinales con niveles hidroaéreos. Todos estos hallazgos nos indican un compromiso intestinal de una obstrucción por una hernia encarcerada. Ahora tenemos la segunda pregunta, que es multípara de 40 años, presenta vómitos, distensión abdominal. Al examen físico de la región inguinocrural se encuentra tumoración dolorosa, no reductible por debajo del ligamento iliopubiano. En este caso, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, la respuesta en esta pregunta es la B, la hernia crural. Como ya se había mencionado, esa se caracteriza por protruirse por debajo del ligamento iliopubiano, que también nos da a entender que es debajo del ligamento inguinal, y además la paciente es mujer, y como sabemos este tipo de hernia en cuanto a mujeres versus hombres es más común en mujeres. En cuanto a obstrucción intestinal, bueno, es importante saber que es una obstrucción mecánica que ocluye la luz intestinal. En cuanto a causas, puede darse por tres: una oclusión mecánica, un hilio paralítico o puede ser de causa vascular. La oclusión mecánica puede ser extraluminal, en la cual encontramos a las hernias, las bridas, los vólvulos, las invaginaciones. También puede ser parietal, en la cual se ve tumores, enfermedades inflamatorias. Y por último tenemos la intraluminal, que en la cual se genera por un hilio biliar, fecaloma, besoar o un cuerpo extraño. Si es por un hilio paralítico, esta se divide en adinámico y espástico. Si es adinámico, tenemos por una causa posquirúrgica, por peritonitis, por una alteración metabólica, una lesión medular. Y si es espástico, puede darse por una intoxicación por plomo o por porfirias. Y finalmente, si es de causa vascular, puede darse por una embolia arterial, trombosis venosa isquémica, trombosis venosa o isquemia mesentérica. La obstrucción del intestino delgado es la más frecuente de todas, y las causas principalmente es por bridas o adherencias. También puede producirse por hernias
o por tumores. Y en tumores, por ejemplo, podemos ver que puede ser por un cáncer de colon. En cuanto a la clínica y el diagnóstico de la obstrucción del intestino delgado, tenemos características que es importante identificarlas desde un primer momento. Por ejemplo, el inicio es de aparición brusca. El dolor es muy intenso, por eso podemos ver que tiene 3 cruces. El tipo de dolor es cólico periumbilical. Existe también distensión abdominal. Los vómitos van a aparecer de manera precoz y van a ser abundantes. También el estado general del paciente se va a ver que hay un deterioro precoz y va a haber una ausencia de ríos hidroaéreos. Si se le realiza una radiografía, como podemos ver en las imágenes del lado derecho, pueden observarse 2 signos muy característicos, que es el signo de pila de monedas o puede ser el signo de collar de perlas. Ahora, es importante tener en cuenta que existen signos de alarma que nos indica que el paciente está teniendo una estrangulación. Por ejemplo, puede haber dolor continuo o intenso, fiebre, taquicardia, leucocitosis, acidosis metabólica, irritación peritoneal, o por ejemplo se le realiza una radiografía y se observa una asa fija, neumoperitoneo, neumatosis, pérdida del patrón mucoso. En cuanto al manejo de la obstrucción del intestino delgado, tenemos el manejo de primera línea, que es conservador, y este consta de indicar al paciente que esté en NPO, colocar una sonda nasogástrica, y en algunos casos, si ha pasado muchas horas desde el inicio del cuadro, se le puede colocar una sonda rectal. Pero ojo, es necesario evaluar si hay riesgo de ruptura de tejido. También se le puede dar una reposición hidroelectrolítica en el caso se haya identificado que hay una alteración ácido-base, colocar antibióticos para cubrir a los gram negativos y a los anaerobios, entonces se puede dar metronidazol o ceftriaxona. Importante también reevaluar con imágenes y se puede utilizar hasta una gastografía. En el caso que fuera una obstrucción por una hernia encarcerada, se puede utilizar diazepam para tratar de reducir esta hernia. Y en segunda línea tenemos a la laparotomía, la cual estaba a cumplir la función de liberar las bridas y luego lo que hace el médico es coloca una compresa con agua tibia y observa si hay un cambio de color en el segmento. En el caso que ese segmento alterado no cambiara de color con esta compresa, significa que es necesario realizar una resección de todo ese segmento que se ha afectado. Y como se resecciona este segmento, es importante realizar una anastomosis terminal. Bueno, ahora con relación a la obstrucción de colon, tenemos que el primer lugar de las causas más comunes lo va a ocupar el cáncer colorectal y el segundo lugar lo va a ocupar los pólvulos colónicos. El cáncer colorectal es un tema que se ha tocado en otra exposición. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de los pólvulos colónicos. Entonces, un volvo colónico es una torsión de un segmento de colon sobre su eje mesentérico. La mayoría de los casos, casi más del 80%, va a ser por vólvulos a nivel del sigmoides, menos del 20% va a ser a nivel del ciego y casi un 2 a 4% a nivel del colon transverso. En la imagen de la derecha vamos a poder ver cómo se va formando un vólvulo, ¿no? Básicamente la torsión se va a dar en sentido antihorario, provocando una obstrucción. En los factores de riesgo vamos a encontrar embarazo, sexo masculino, los adultos mayores, pacientes con dieta rica en fibra vegetal, pacientes que viven en altura y también pacientes que tengan alteraciones en el ritmo evacuatorio, por ejemplo, aquellos que van a defecar cada 2 o 5 días. En la clínica, el vólvulo sigmoides va a resaltar el dolor abdominal, la distensión rápida del abdomen, y conforme va evolucionando podemos encontrar también ausencia de evacuación de heces o flatos, también fiebre o hasta incluso expulsión fecal sanguinolenta. Y en el laboratorio vamos a poder observar leucocitosis. Siguiente, por favor. Entonces es importante saber que en cuadros más severos vamos a poder observar signos de sepsis, como por ejemplo fiebre, taquicardia, taquipnea o hipotensión. Y en el tacto rectal se va a evidenciar ausencia de heces en la ampolla rectal.
En casos de isquemia intestinal, vamos a encontrar en el examen de laboratorio leucocitosis con desviación izquierda. Y como mencionamos previamente, algunos signos abdominales son la distensión asimétrica, el timpanismo y ruidos de lucha. Sin embargo, conforme vaya avanzando el cuadro, podemos encontrar abolición de los ruidos hidroaéreos. Y también es importante mencionar de que si hay progreso de esta patología, este vólvulo puede sufrir isquemia y progresar a gangrena, evidenciándose también signos de irritación peritoneal. Si encontramos signos de sepsis y dolor abdominal intenso, entonces hay que sospechar de inmediato de una perforación o isquemia de este vólvulo. En la imagen superior derecha vamos a poder observar un signo radiográfico muy característico del vólvulo sigmoides, que viene a ser el signo de grano de café, que se visualiza porque el ácido intestinal se va a plegar en sentido contrario al sitio de obstrucción intestinal. En caso de que esta radiografía sea inconclusa, podemos realizar un enema de bario con gastrografía. Sin embargo, hay que recordar que eso está totalmente contraindicado si es que hay sospecha de isquemia o perforación intestinal. Y en el punto de torsión, que es lo que se ve con la flecha roja, viene a ser el signo de pico de pájaro, es decir, que a este nivel del codo de este vólvulo, la columna de bario va a terminar abruptamente, y es lo que hace que tenga un aspecto de pico de pájaro, ¿no? Siguiente. Entonces, para el manejo del vólvulo sigmoides, vamos a iniciar con la colocación de suero vía endovenosa y una sonda nasogástrica. El manejo va a variar dependiendo de las condiciones de cada paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se encuentra estable y sin sospecha de gangrena, entonces vamos a poder realizar una desvolvulación por medio de una colonoscopía. Si esta desvolvulación no se logra y no hay evidencia de gangrena, entonces el manejo es quirúrgico y se realiza la resección de esta porción afectada y la anastomosis primaria. Es decir, vamos a unir ambos cabos, tanto distal como proximal, que no se encuentran afectados. Si en caso tenemos un paciente que se encuentra inestable y con una alta sospecha de gangrena, entonces vamos a proceder a la resección de este segmento afectado, que no es viable, y vamos a realizar una colostomía terminal de Hartmann. Ahora vamos a ver la primera pregunta, y esta dice: varón de 60 años con 35 horas de enfermedad, caracterizado por dolor abdominal generalizado, estreñimiento, tensión e hipersensibilidad a la palpación. Se le toma una radiografía de abdomen y en la imagen se observa un asa de omega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, vamos a darle unos segundos. En esta pregunta, la respuesta es la letra A, vólvulo del sigmoides, y tenemos que saber que la palabra clave aquí es que en la radiografía se ve el asa de omega. El asa de omega es algo típico que se va a ver en el vólvulo del sigmoides. Entonces es importante identificar para poder llegar al diagnóstico. La siguiente pregunta dice: el tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es... También les vamos a dar unos segundos para que la puedan responder. Y la respuesta viene a ser la C. Como hemos mencionado previamente, en el caso de vólvulos del sigmoides complicado, es decir, con alta sospecha de gangrena, se va a proceder a la resección del segmento afectado y a la realización de una colostomía de Hartmann. Bueno, ahora vamos a presentar un caso que nos va a ayudar a interpretar las patologías que hemos visto durante esta revisión. Entonces tenemos un varón de 46 años que acude a emergencias porque en las últimas 24 horas presenta dolor intenso en fosa ilíaca derecha, con irradiación al testículo derecho, náuseas. Refiere haber notado un aumento del volumen de la región inguinal derecha que se reduce y expande con los esfuerzos al toser. En antecedentes tenemos que el diagnóstico de una hernia inguinal derecha hace 6 meses, una operación por vólvulo del sigmoides hace 5 años y que el paciente es fumador.
Entonces, de esta historia clínica es importante rescatar el dolor intenso en fosa ilíaca derecha con irradiación al testículo derecho, las náuseas y el aumento del volumen en esta región inguinal derecha. Este bulto que viene a ser reducible y que se va a expandir, se expande con esfuerzo. Todo esto nos hace sospechar de una posible hernia inguinal derecha, que se encuentra también encarcerada. En los antecedentes también encontramos el diagnóstico de la hernia inguinal derecha de hace 6 meses, que puede complementar nuestra sospecha, y también es importante el antecedente de consumo de tabaco, ya que también es un factor de riesgo. Siguiente, por favor. En el examen físico tenemos una presión arterial de 130/80, la cual se encuentra dentro de los valores normales. Tenemos en el examen abdominal que nos llama la atención este dolor a la palpación profunda en todos los cuadrantes inferiores del abdomen y reacción peritoneal en fosa ilíaca derecha hipogastrio y los ruidos hidroaéreos disminuidos. Entonces podemos preguntarnos con esto si es que es consecuencia de una complicación relacionada a la hernia inguinal o si es que hay otra patología que nos tiene que llamar la atención. El pulso se encuentra aumentado, se encuentra en 100, en el límite superior. Esto podría relacionarse también con el dolor intenso abdominal. Y en la región inguinal derecha vamos a notar la presencia de una masa de 4 centímetros dolorosa e irreductible, que también confirma nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, entre nuestros diagnósticos vamos a encontrar el síndrome doloroso abdominal, la hernia inguinal y las náuseas. En los exámenes de laboratorio que se le pidió al paciente, se le pidió un hemograma que mostró una anemia leve, tiene una hemoglobina de 12 gramos por decilitro, leucocitosis, se encuentran en 12.500, y linfopenia. También se le pidió al paciente un perfil hepático, renal y de coagulación, los cuales se mostraron sin alteraciones. Aquí lo que podemos observar es una tomografía de corte axial. Como se puede ver en la parte superior hay 2 flechas. La flecha más delgada muestra un apéndice distendido con una pared engrosada y se identifica que dentro tiene una hernia inguinal directa. Y en la flecha más gruesa se puede observar el gas libre adyacente a la hernia estrangulada y por eso se ve de color negro. También se le toma una radiografía y se identifica que no hay una distensión de asas delgadas ni gruesas, pero sí se observa 3 niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca derecha. En el manejo inicial de este paciente se le indicó NPO, se colocó una sonda nasogástrica, se inició hidratación endovenosa con cloruro de sodio al 0,9% y se hizo un control y monitorización de las funciones vitales. Primero se realizó la profilaxis antibiótica, luego se realizó la cirugía, se indicó una apendicectomía más una herniorrafía inguinal abierta y finalmente se dio antibiótico-terapia e hidratación postquirúrgica. Entonces, en el resumen del caso, lo que podemos ver es que hubo una presencia de un apéndice secal dentro de un saco herniario, como se ven en las imágenes del lado derecho. Se realizó una apendicectomía y el diagnóstico final fue una hernia de Amiot. Ahora vamos a realizar un resumen de los 3 temas. En cuanto a apendicitis, lo más importante es que puedan identificar y saber qué es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, y la cronología del dolor de Murphy es uno de los criterios clínicos más importantes para el diagnóstico. Es decir, que el dolor normalmente inicia a nivel periumbilical y va migrando hacia la fosa ilíaca derecha. En cuanto a hernias, la hernia inguinal es la más común y esta se encuentra por encima del ligamento inguinal, y la hernia inguinal indirecta es la que más se complica entre la indirecta y la directa. En cuanto a la hernia femoral, o también llamada crural, esta se encuentra por debajo del ligamento inguinal y es la más frecuente en la población femenina en comparación con la masculina. Pero eso no significa que es la más frecuente en general, sino si se compara entre mujeres versus hombres, va a producirse más en mujeres. En cuanto a obstrucción intestinal, es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el intestino delgado, se da por bridas o adherencias, mientras que en el colon las causas más comunes es por cáncer de colon
o puede ser por el volvulo de sigmoides. Y el signo más común a encontrar en el volvulo de sigmoides es el aceno omega, el signo del café o el signo de la llanta, que también se llama así. Finalmente terminamos con las referencias bibliográficas. Agradecer a todos por su atención y si tienen cualquier pregunta, no duden en escribirlas y nosotros vamos a tratar de contestarla lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quisiera agradecer a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Gracias por su comprensión. Ha sido una semana muy difícil en el Perú que nos afectó a todos. Por eso hemos hecho las grabaciones para que este proyecto llegue a todos ustedes. Gracias Camila y Fiorella por esta excelente presentación. Este proyecto no hubiera sido posible sin su participación. Quiero agradecer también al director del Comité Permanente Académico, Alexandro Berrospi, por su gran gestión y apoyo al proyecto. Además, también quiero agradecer al doctor Aronés por corregir y orientar las teorías para hacerlo lo mejor posible. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima revisión clínica y gracias por su atención. Nos vemos.